Sounds. Hola, hola de nuevo chicos. Vamos a trabajar en comunicación y lenguaje el tema de las oraciones simples y las oraciones compuestas, ¿verdad? Ustedes saben que cuando hemos hablado en estos temas de algo compuesto es porque tiene dos o más elementos gramaticales y algo simple es el que tiene solo un elemento gramatical, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablábamos de el lápiz es rojo. ¿De quién estábamos hablando? Del lápiz. Es un sujeto simple, ¿verdad? Pero si decimos el lápiz y el lapicero son rojos, estamos hablando de un sujeto compuesto, porque ya estamos interviniendo en dos elementos. Entonces, habiendo dicho esto, nos vamos a ubicar en oraciones simples y compuestas, ¿verdad? Aquí tienen que analizar ustedes el tema, ver esto y responder, ¿verdad? Entonces, necesito que ustedes lo lean en su casita para entenderlo, ¿verdad? Entonces, pueden pausar este video y empezar a leerlo y analizarlo, ¿verdad? Y realizan lo que se les solicita. Ahora les voy a explicar qué tienen que hacer aquí. Principalmente ustedes tienen que seguir utilizando la técnica del subrayado, ¿verdad? Tienen que subrayar lo más importante y siempre haciéndolo pues con el medio más adecuado, ¿verdad? Como ustedes lo han trabajado. Algo importante, por ejemplo, ustedes podrían tomar aquí. Las oraciones se clasifican en simples y compuestas. Eso es algo importante, ¿verdad? ¿Por qué se clasifican en simples y compuestas? Según la cantidad de oraciones que estén unidas entre sí. Quiere decir que en una oración pueden haber incluso varias, ¿verdad? Ahora vienen ustedes y lo pueden hacer con otro color aquí y hablamos de las simples. Las simples. ¿Y qué hacen las simples, verdad? Ustedes lo pueden ir realizando con los colores que ustedes consideren adecuados. Las simples se caracterizan porque tienen solamente un verbo y por consiguiente solo un predicado. Esas son las simples, ¿verdad? Después puede venir usted aquí y hablamos de las compuestas. ¿Y qué diferencia hay entonces con las compuestas? Pues dice que las compuestas pues son grupos de oraciones. Ahí ya cambia, ¿verdad? Entonces cuando a usted le dicen grupo de oraciones quiere decir que son más de una, que están unidas por algún nexo y se caracterizan porque tienen más de un verbo. Entonces usted ya hace la diferencia mental ahí, que una oración simple pues es la que tiene un solo verbo, una sola acción, ¿verdad? Y las compuestas pues tienen más de un verbo y están unidas, ¿verdad? Es un grupo de oraciones. Ahora vamos a pasar a lo que es esta división que se nos hace de las oraciones compuestas, ¿verdad? Porque las simples es fácil de entenderlas. Ya sabe usted que es una oración simple. Ahora, las oraciones compuestas ya es otro asunto, ¿verdad? Dice que las oraciones compuestas se dividen en tres clases. ¿Cuáles son? Las coordinadas, las subordinadas y las yuxtapuestas, ¿verdad? Subraye con otro color, pues esos subtítulos, ¿verdad? Que las oraciones compuestas se dividen en tres, ¿verdad? Y son estas. Uno, dos, 3. En coordinadas, subordinadas y yuxtapuestas. Cuando hablamos de coordinadas, ¿a qué nos vamos a referir entonces? Vamos a analizar las coordinadas. Dice que están unidas por un nexo. ¿Cuáles pueden ser esos nexos? Y, pero, aunque, sin embargo, etcétera, ¿verdad? Cada oración tiene sentido completo, dice, ¿verdad? Si las separamos y el nexo se unen, forman parte de ellas, ¿verdad? Y nos da un ejemplo. Entonces eso subrayémoslo, ¿verdad? Subrayémoslos con un color importante. Amanda entrena natación en un club. Ahí estaríamos diciendo que es la primera oración, ¿verdad? Y aquí viene la segunda. Y Claudio juega fútbol en el equipo de la ciudad. Estamos hablando de una oración coordinada porque se une con un nexo y es el nexo y, ¿verdad? El que estaba aquí arriba. Entonces, continuamos. Ahora vamos a hablar de las subordinadas, ¿verdad? Y venimos a hablar de las subordinadas y diríamos que de las subordinadas se encuentra una oración principal de la cual dependen las otras. Eso es lo importante, ¿verdad? Quiere decir que hay una principal
y las otras se desprenden de esta, ¿verdad? Estas oraciones no expresan una idea completa por sí sola. Es algo importante, ¿verdad? Están unidas por nexos o enlaces. ¿Qué nexos? ¿Qué, sí, cuyo, cuál, cómo, por qué, dónde, cuándo, ¿verdad? Y nos aparece también el respectivo ejemplo, ¿verdad? Entonces tratemos de identificar bien esto. Ejemplo, ellos dicen que disfrutan cada minuto de entrenamiento, ¿verdad? ¿Cuál es la que nos está uniendo? La palabra que, ¿verdad? Ellos dicen que disfrutan cada minuto de entrenamiento. Entonces es subordinada porque hay una principal y se desprende la otra, ¿verdad? Si no, no existiera. Ahora hablamos de las últimas que son las yuxtapuestas y estas yuxtapuestas pues nos indica el libro que no están unidas por ningún nexo ya que cumplen la misma función y tienen una autonomía e independencia, ¿verdad? Separan por coma y punto y coma. Entonces aquí es bien fácil de identificar cuáles son las yuxtapuestas, ¿verdad? Porque son independientes. Entonces dice Amanda adora los juegos de mesa, coma. Claudio prefiere los electrónicos, ¿verdad? Entonces ahí claramente se identifican. Entonces lo que usted tiene que identificar es el tipo de nexo del cual estamos nosotros hablando, ¿verdad? Por ejemplo, aquí todos estos nexos y se utilizó aquí. Y aquí todos estos nexos y se utilizó aquí, ¿verdad? Y aquí no hay nexos, sino que solo coma. Entonces ponga bastante atención en cuanto a las coordenadas, subordinadas y yuxtapuestas, ¿verdad? Luego pasamos a la otra página y ya viene los ejercicios, ¿verdad? Aquí ustedes ya tienen una vista previa de las respuestas, pero no el objetivo, como siempre les he dicho, no es de que ustedes simplemente lo copien, sino que entiendan, ¿verdad? El primer ejercicio nos dice que escribamos una S si es una oración simple y una C si es una compuesta. Ya sabe usted identificarlas, ¿verdad? Entonces la primera es simple, como ustedes lo pueden ver. Dice Marta nada todos los días en la piscina olímpica. Claro, una sola idea, una sola oración. Ahora aquí sí hay una compuesta. Dice Augusto compró las verduras. Ahí estaría la primera oración. Y la segunda, Analí preparó la ensalada. Pero como tiene un nexo y ustedes ya sabrán de qué tipo de oraciones estamos hablando, según lo que acabamos de tratar. Entonces la otra también es compuesta y esta la divide una coma, ¿verdad? Presentaron el proyecto de tecnología, es una simple. Y la maestra dijo que otro nexo y es compuesta, ¿verdad? Entonces ustedes identifiquen, ¿verdad, chicos? De eso se trata. Y pues aquí tienen que analizar cada oración y marcar con un chequeón si es coordinada, subordinada o yuxtapuesta, ¿verdad? Entonces, como ven en el ejemplo, ¿verdad? Aquí dicen que es eh, subordinada, ¿verdad? Y explicar por qué, ¿verdad? Aquí dicen que es yuxtapuesta y explicar por qué. Entonces no les voy a dar mayor detalle, sino que ustedes lo tienen que realizar, ¿verdad? Luego hablamos de otro tema bastante importante que siempre hemos visto, creo yo, a lo largo de estos años en el colegio, que son los sinónimos y los antónimos, ¿verdad? Dice que existen palabras que por su significado igual u opuesto que por su significado igual o opuesto a otras son útiles a la expresión de mensajes, ¿verdad? Analiza el texto y resuelve. Dice, mi casa es pequeña pero muy acogedora. Es una vivienda que ha sido de mi familia por 4 generaciones. Estamos hablando de casa y de vivienda, que específicamente viene siendo lo mismo. ¿Crees que casa y vivienda se nombran la misma cosa? Sí, ¿verdad? ¿Cuál es la utilidad de tener dos palabras para el mismo objeto? Pues evitar repeticiones innecesarias, ¿verdad? Y además de evitar repeticiones innecesarias, pues crea que nosotros tengamos un lenguaje mucho más fluido y que podamos conocer pues más palabras, ¿verdad? Y aquí lo subrayan, como ustedes ya saben. Los sinónimos son palabras que tienen un significado igual o parecido entre sí. Por ejemplo, trabajo, faena, labor, tarea, ocupación. Y cuando hablamos de antónimos son palabras que expresan ideas opuestas. Por ejemplo, diversión, aburrimiento. Claro, oscuro. Es un tema bien sencillo, ¿verdad? Dice que más allá de sus definiciones, las palabras son herramientas que construyen y enriquecen la habilidad de expresión. La importancia está en su utilidad. Resuelven casos de ambigüedad, de repetición innecesaria, como les decía, ¿verdad? Un ejemplo de su uso se da en aquellas situaciones donde su texto expresa ambigüedad, en cuyos casos se recomienda usar un sinónimo. Por ejemplo, Santiago trabaja solo en las mañanas, ¿verdad? Esta oración tiene dos posibles interpretaciones, que Santiago trabaja sin compañía o que realizas su trabajo durante la mañana.
Por eso la utilidad de usar sinónimos, ¿verdad? Entonces, así es como debemos trabajarlo, chicos. Ustedes, yo les dejé una tareita en su cuaderno para que busquen sinónimos de muchas palabras, ¿verdad? Por ejemplo, si usted dice tengo que hacer una tarea, pues, ¿qué otras palabras utilizaría en vez de tarea para describir la misma actividad? Entonces, eso se los dejo para que lo trabajen en casita. Y aquí vienen pues algunos ejercicios que ya obviamente están resueltos acá, pero necesito que usted los realice a conciencia, ¿verdad? Los lea y los analice y los realice consecutivamente. Escribe las oraciones y reemplaza las palabras resaltadas por sinónimos. Por ejemplo, el niño tomó una piedra del suelo y la lanzó al arroyo. ¿Cómo diríamos lo mismo pero con otras palabras? El chico tomó una, en vez de piedra, roca del suelo y la arrojó al arroyo, ¿verdad? Entonces ahí estamos cambiando las palabras por sinónimos, ¿verdad? Un ave, podremos decir pájaro, volaba a través del cielo, firmamento, ¿verdad? Entonces se trata de cambiar por sinónimos, ¿verdad, chicos? Y la cuestión de abajo dice que resuelva los siguientes casos de ambigüedad y repetición, copia nuevamente los párrafos y sustituye las palabras ambiguas o repetidas por un sinónimo, ¿verdad? Entonces de eso se trata y principalmente de que usted sepa utilizar estas palabras en una conversación, ¿verdad? Para no redundar, para no repetir y para que usted tenga un lenguaje mucho más fluido, ¿verdad? Entonces, este sería el tema, chicos, y ojalá que con los ejercicios ustedes puedan comprenderlo al 100 y nuevamente nos vamos a ver en Zoom para platicar sobre el mismo y realizar algunas actividades prácticas, ¿ok?